Bienvenidos, mi nombre es Adriana Milanesio y hoy quiero compartir un escrito titulado Ser mujer y ser extranjera, María Fernanda Ampuero y la ficción narrativa como dispositivo para decir la violencia machista y xenófoba. En este artículo procuramos trabajar con las representaciones literarias de los riesgos que conllevan los movimientos migratorios realizados por mujeres a partir de un conjunto de textos de la ecuatoriana María Fernanda Ampuero. Se trata de 20 reflexiones de una migrante, 2005, el cuento biografía, Sacrificios Humanos 2021, y la nota periodística titulada La escritora que murió por puta. Según Anderson y Ceja, los movimientos migratorios tienen sus variantes y podemos hablar de migrantes de primera y de segunda clase. Por un lado están aquellos que son percibidos como blancos, occidentalizados, heteronormados, adinerados y cuyo desplazamiento está más ligado a cuestiones políticas, profesionales, turísticas o familiares. Por otro lado están aquellos que atraviesan situaciones concretas y recurrentes de discriminación y violencia por su condición de migrantes racializados y empobrecidos, en los que cobra relevancia la interseccionalidad entre nacionalidad, género, color, raza, clase social y religión. Estas experiencias de migración deben ser entendidas en el cuadro de las políticas discriminatorias y de una construcción racializada de una otredad indeseada frente a otra deseada, por lo que los autores aseguran que habría una relación intrínseca entre xenofobia, racismo y aporofobia. En 20 reflexiones de una migrante, Ampuero delibera sobre la marginación que los sujetos desplazados experimentan. Pareciera ir graduando y complejizando las condiciones por las que atraviesa primero el migrante, luego el migrante latinoamericano y por último la migrante latinoamericana. Soy la otredad hecha carne, si ellos me conocieran verían que yo no soy ellos, que soy nosotros, que el conocimiento es la única manera de asimilar, de adoptar, de entender, de amar, pero soy migrante y no me quieren conocer. El racismo que se critica ferozmente es el de mi lucha, el del Ku Klux Klan, el del apartheid. Uno queda muy bien si en una conversación comenta indignado las masacres, el holocausto, la esclavitud. Pero el otro racismo, el de todos los días, el de los sudacas son vagos, lentos, tontos, serviles, ladrones, sucios, ignorantes, salvajes, lascivos. El racismo doméstico de la señora y la asistenta, del empleador y el obrero, del conductor y el peatón, del guardia y el paseante no se ve tan mal, no se critica. La suerte de las mujeres migrantes está predestinada. Sobre ellas pesa el desprecio de una sociedad incapacitada para dar amor. En la anteúltima reflexión, Ampuero presenta la antítesis entre lo que la mujer migrante es capaz de dar y lo que recibe a cambio. Criar, acompañar, alimentar, mimar, enseñar, eso es lo que hacen las ecuatorianas en España. Todo el amor de la caricia que no puede cruzar el Atlántico se queda aquí, porque por Western Union, aunque se quiera, no se puede mandar amor. El pasado y el futuro de España en las manos trabajadoras de las mujeres ecuatorianas. Si hay algo más admirable en este mundo que esa labor, yo no lo conozco, y sin embargo, sí, explotación, mala paga, trabajo en negro, cuasi esclavitud, menosprecio, sí, todo eso. Estos fragmentos dialogan con la perspectiva de Roger Bartra, quien propone pensar en redes imaginarias de terror político, a través de las cuales se construye la realidad política contemporánea, ya que son las que alimentan y reproducen a los estados posmodernos y su legitimidad, y son complementos indispensables para los mecanismos tradicionales de representación democrática, generando el mito dicotómico de lo normal y lo marginal, la identidad y la otredad. Estas franjas marginales estarían compuestas por terroristas, sectas religiosas, enfermos mentales, desplazados, indígenas, emigrantes ilegales exóticos, mafias de narcotraficantes y toda clase de seres anormales o liminales que amenazan con su presencia real o imaginaria la estabilidad de la cultura política hegemónica. Este proceso, que se inicia con la caída del muro de Berlín, se ha ido expandiendo en la posmodernidad y se ve acrecentado por el uso de las redes informáticas, que han magnificado la creación de un escenario omnipresente en el cual se enfrenta la civilización occidental democrática avanzada, por un lado, y un generoso espectro de otredades amenazantes, primitivas y fanáticas por el otro. Anclándose en la teoría de Zygmunt Bauman sobre la modernidad líquida, Bartra observa las culturas que carecen de base territorial y las denomina culturas líquidas, y entiende que con ellas se ha acrecentado la existencia de mitos de la alteridad. Hay un sustrato socioeconómico en la eclosión de los procesos culturales que alimentan los mitos modernos sobre la otredad y el extranjero. En el cuento biografía, el contratante le dice a la protagonista: basura extranjera, puta asquerosa, ¿a qué has venido?
a usurpar, a eso venís todos, claro, venís a quitarnos lo que es nuestro. Todo queréis, todo, nuestro dinero, nuestras historias, nuestros muertos, nuestros fantasmas. Sobre este particular, Gabriel Giorgi nos explica que la cultura inscribió la vida animal y la ambivalencia entre humano y animal como vía para pensar los modos en que nuestras sociedades trazan distinciones entre vidas a proteger y vidas a abandonar, y sostiene que en toda sociedad se establecen claras diferenciaciones y escalas entre las vidas que merecen ser cuidadas y protegidas y futurizadas, y cuáles son los cuerpos y las vidas que se abandonan, que se reservan para la explotación, para la cosificación o directamente para el abandono o la eliminación. Entre estas últimas ubicamos la vida de los migrantes pobres y racializados y también de las mujeres, haciendo de la conjunción de estas condiciones el ser más liminal de todos. En biografía leemos: las mujeres desesperadas somos la carne de la molienda. Las inmigrantes, además, somos el hueso que trituran para que coman los animales. En una entrevista otorgada al diario AR, Ampuero explica: hay cosas mías en los cuentos de las que ni yo soy consciente. En biografía, por ejemplo, sí. Yo emigré a España en el 2005, estuve indocumentada. Estaba desesperada, no me daban trabajo. Entonces se me ocurrió poner este anuncio en el que ofrecía escribir la biografía de la gente. Lo demás en el cuento pues tiene que ver también con mis obsesiones. Por ejemplo, yo siempre pienso ¿dónde están las desaparecidas? La cosa del desaparecido frente al asesinado, frente al muerto, tiene un universo de diferencia. Tú nunca vas a saber qué le pasó a esa persona, dónde está, quién se la llevó. Esa era una cosa sobre la que quería escribir. Biografía está escrito desde el sufrimiento propio de una mujer que casi fue sacrificio y que ahora puede darle voz a las otras. En no más de 10 páginas, Ampuero describe el terror que significa ser mujer y estar lejos de casa. Logra trasladar la realidad que nos golpea y asesina al plano de lo literario terrorífico y así demostrar cómo lo que realmente tiene que asustarnos no es lo sobrenatural, sino el propio mundo en que existimos. El horror nos acompaña desde el inicio del relato y denuncia las complicidades de un sistema que mira al otro con un espanto con el que no puede ni quiere mirarse a sí mismo. Al poco de ser inmigrante, mi jefe en el locutorio había intentado violarme. Salí corriendo semidesnuda por las calles recién lavadas y nadie llamó a la policía, porque en ese barrio todos sabían que lo que de verdad castigaba a la policía era estar sin papeles, no ser violador. Mi jefe tenía los papeles en regla y la que estaba en problemas era yo. La desprotección en la que es obligada a vivir la mujer migrante está avalada por instituciones estatales y civiles. La complicidad de los transeúntes y la represión policial abonan el terreno para el abuso y el abandono. Luego de esto, y ante la desesperación por conseguir un trabajo y la imposibilidad de lograr documentos, el personaje escribe un anuncio ofreciendo escribir, ya que es lo único que sabe hacer. Un hombre responde al anuncio, le envía dinero y ella debe viajar hasta su casa. La protagonista se mueve impulsada por el miedo y la soledad. Si bien es consciente del peligro que conlleva aventurarse en esa empresa, sabe que es el precio que tendrá que pagar por su triple condición. Mujer pobre migrante, como si se tratase de un sacrificio ofrendado al dios de la vida. Para vivir debe humillarse, degradarse, someterse, arriesgarse. Sabe que está totalmente desprotegida, que a nadie en ese territorio le interesa su suerte, que podría morir asesinada en esa casa y que nadie se enteraría o a nadie le importaría. Con este cuento, Ampuero nos dice que los migrantes son los sacrificios humanos que se anuncian en el título del libro y que las mujeres migrantes lo son aún más. Sacrificios de una cultura líquida, en la que hay vidas que son interpretadas como una amenaza para los sectores tradicionales. Esas vidas se conforman desde una condición líquida, la cual denota tanto su carencia de tierra como su origen fluido y su condición inestable. Se trata de vidas indignas de ser protegidas, cuidadas, futurizadas. La casa a la que llega está tan alejada que su teléfono móvil pierde la señal, con lo que la idea de desprotección se acrecienta. El hombre que la recibe es acompañado por 2 perros Doberman que le despiertan al personaje el recuerdo de un episodio trágico de su infancia. La perra Doberman de su familia le amputó de un mordisco los dedos a su hermanita bebé. El ambiente de desamparo y terror se incrementa cuando la protagonista se entera de que a la casa a la que ha llegado le faltan los servicios de telefonía fija y electricidad por falta de pago. Este panorama la paraliza, de su garganta emerge una voz de ratita que le genera asco de sí misma. El terror se funde con el misticismo del hombre, en cuyas casas las paredes hablan con leyendas apocalípticas. El hombre le cuenta una historia siniestra, le habla de él y de su hermano y de una infancia atormentada. El horror del relato se extrema cuando él se convierte en su hermano. Le cambió la cara,
Una mueca horrorosa, como si estuviera padeciendo de dolores insoportables, lo transformó en otra persona. Los ojos le convirtieron en dos carbones al rojo vivo muy atrás de las cuencas. Gritó con la boca tan abierta que pude ver los huecos donde debían estar los dientes, las manchas negras de las caries, la lengua puntiaguda. Dile que estoy aquí a la muy zorra. Háblale de mí, hijo de puta. Trajiste este pedazo de mierda extranjera a escuchar nuestra historia, ahora cuéntala, pero cuéntala bien, hermanito, no te dejes nada. Esta transmutación se convierte para la protagonista en la revelación de la vulnerabilidad extrema en la que se encuentra, como quien debe pagar la culpa de una desobediencia, una culpa de haber procurado un futuro mejor en otro país. Véanme, véanme, una extranjera sola que es como un venado, que es como un bebé, que es como una carnecita del dedo, que se arranca sin dificultad y se mastica y se escupe. No puede huir de la casa esa noche y en la desesperación por hallar algo con que defenderse, encuentra varios pasaportes en un cajón, de mujeres de diversas nacionalidades. Saco la grabadora y repito sus nombres, como si estuviera rezando un rosario. Repito sus fechas de nacimiento, sus orígenes, la fecha de llegada al país. Las describo lo mejor que puedo. Aprieto cada pasaporte un ratito contra mi corazón enloquecido. Véanme, véanme y escúchenme. Pronuncio lo mejor que puedo sus nombres. Agua, Fátima, Julie, Wafa, Viliana. Véanlas, véanlas. Ellas también fueron imprudentes, locas. Ellas también fueron inmigrantes. La ritualización de la lectura de los nombres oficia de ceremonia fúnebre. Mártires del nuevo mundo de las culturas líquidas que lo conforman se merecen ser honradas. Esto demuestra la congruencia entre la preocupación de la autora por el destino de las desaparecidas y la resolución estética que este tema encuentra en su obra. Nos preguntamos, ¿cuál es la biografía que se cuenta? ¿La del hombre bipolar o la de la protagonista o la de las sucesivas biografías de las asesinadas por pobres, por mujeres, por migrantes? Probablemente se trate de todas porque son todas biografías que merecen ser contadas. Ella logra escapar de la casa al amanecer. Al costado del camino, como sombras, me ven pasar y sonríen, hermanas de la migración. Susurran, cuenta nuestra historia, cuenta nuestra historia, cuenta nuestra historia. Ampuero entiende que la tarea de la literatura es vengarse de quienes son aterradores en la vida real. Por ello, en el artículo La escritora que murió por puta, la ecuatoriana refuerza la idea de la desprotección en la que las mujeres habitan este mundo. En este auto panegírico construido en función de su muerte ficticia, la escritora se propone disputar los sentidos sobre los lugares comunes desde los que los diferentes actores sociales emiten juicios sobre la conducta de las víctimas para culparlas de su muerte. En este texto, Ampuero construye los discursos post-mortem que circundan su muerte imaginaria, con la que rinde homenaje a dos turistas argentinas asesinadas en la playa La Montañita en febrero de 2016. Todo parece indicar que el lamentable pero comprensible suceso, dado el liberal estilo de vida de la oxisa, viajaba sola, sonreía, bebía alcohol, se dio por su culpa, por su culpa, por su gran culpa, informan redes sociales. La mujer era, según las palabras de varios especialistas en conductas impropias para una damita, Sid, una víctima propiciatoria, es decir, un sujeto de sexo femenino que asume un alto riesgo y propicia lo que vendría siendo el crimen contra su persona. En otras palabras, moviliza al violador y al asesino contra sí misma, es su propia verduga. Un momento sin duda intenso fue cuando el hermano menor rompió el equipo de un compañero periodista porque él, en estricto cumplimiento de su trabajo, simplemente formuló las preguntas que se hace toda la consternada comunidad. ¿Por qué viajó sola su hermana? Ah, con una amiguita, las dos solititas. Pero allá que todo es depravado. ¿Cómo va solita? Eso es ir buscando algo, ¿no? Dicen que andaba borracha. Como podemos apreciar, lo que conmueve a la autora sobre este doble asesinato es la carga social que se le atribuye al hecho de que hayan viajado solas, sin hombres que las protejan de potenciales abusadores. La condición de mujer viajera que intenta lograr la independencia que la sociedad tiene reservada para los hombres es una de las condiciones que separa las vidas vivibles de las prescindibles. La recurrencia de los discursos sociales en los que la víctima se convierte en su victimaria, como si el fatuo destino que las esperaba hubiese sido pergeñado por ellas mismas, devela una perversa trama social. Culpar a las víctimas constituye un acto de revictimización y la sociedad no está o no quiere estarlo preparada para mirar desde un ángulo más justo lo que acontece a su alrededor. Los desplazamientos en el mapa, ya sea por turismo o por migración, recrudecen la justificación de la violencia ejercida hacia las mujeres, algo que a Ampuero, según lo demostrado en sus textos, le interesa particularmente. En las obras trabajadas, vemos que el binomio planteado por Giorgi entre ciertas vidas que merecen ser vividas y otras que son sacrificables y que pueden ser relegadas al abandono hasta su muerte, se activa para hacer visible esa otra edad tan temida. La tríada compuesta por racismo, xenofobia y heterofobia da cuenta de los enemigos que se construyen en estas nuevas culturas líquidas en las que vivimos.
A esta tríada agregamos la misoginia y el machismo como variables determinantes para interpretar estos episodios de abuso en los que el desprecio hacia la vida humana es constitutivo. Los textos de Ampuero, carentes de endulzamiento, nos ayudan a reflexionar sobre la manera en la cual construimos los sentidos comunes desde los cuales observamos y evaluamos la realidad que nos circunda. La crudeza de sus textos nos invita a desnudar nuestra propia hipocresía y mirar el mundo con otros ojos. Muchas gracias.